Muy buenos días. Mi nombre es Gerardo Salas León. Soy residente de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y pertenezco a la carrera de licenciatura de Administración en las Finanzas. Estoy dentro de la Dirección de Administración y Finanzas de la empresa Caja Popular Serrano. Como pueden ver, este es el reto número 8, la presentación de resultados de estadía de profesional. Mi proyecto consta de la evaluación de factibilidad de proyectos de inversiones en activo fijo por medio de análisis de rentabilidad en Caja Popular Serrano. Este es el índice de los temas que vamos a tratar a continuación. Nosotros vamos a presentar lo que es la problemática, subjetivo, una solución al respecto, qué fundamentos teóricos nos respaldan, la planeación y metodología que se ha estado utilizando durante esta investigación, durante el desarrollo de este proyecto. Posteriormente vamos a ver lo que son los resultados que hemos obtenido y al mismo tiempo qué beneficios hemos obtenido, tanto beneficios para la empresa como para los trabajadores. Y por último daremos una breve conclusión y reflexión al respecto. Con respecto a la problemática, he definido tres puntos a considerar y esta gráfica que nos muestra la evolución en la que la empresa ha crecido. Como pueden ver, en 1995, que fue cuando se fundó la cooperativa, contaba obviamente nada más con una sucursal. Entonces, fue hasta 2000 cuando cuando la empresa decidió aperturar tres sucursales. Del 2000 al 2005 se aperturaron cinco. Del 2005 al 2010 se aperturaron otras tres adicionalmente. Del 2010 al 2015 ya fueron seis sucursales. Fue la mayor expansión que se tuvo. Entonces, a partir del 2015 al 2025, no solo se aperturaron sucursales, sino que se fusionaron otras cooperativas a las cuales Caja Popular Serrano absorbió. De esta manera, del 2015 al 2020, fueron tan siquiera solamente seis sucursales que se absorbieron y adicional se aperturaron tres sucursales. Por último, del 2020 al 2025, a lo que llevamos del 2024, se han aperturado, bueno, se han ingresado 12 sucursales, de las cuales son 8 por fusión, 8 sucursales que la cooperativa absorbió y luego posteriormente se aperturaron otras 4. Entonces, el crecimiento de la empresa ha sido constante, ha sido de manera un poco agresiva, si lo queremos decir de cierta manera, ya que un crecimiento descontrolado puede generar bastantes problemas. Y es por eso el desarrollo de este proyecto. Anteriormente solamente se evaluaban cuestiones como costos y gastos simples como el arrendamiento, cómo afectaba el estado financiero, pero nunca estaba proyectado. Entonces, dentro de esta parte tenemos el primer punto, que es procedimiento de análisis de factibilidad, en el que efectivamente solamente se consideraban la información básica de unas sucursales o simplemente se analizaba un estudio de mercado donde se mencionaba que no había una cooperativa cerca, simplemente con el fin de alcanzar una ubicación, expandir el territorio de Caja Popular Serrano. Entonces, con respecto a esto, el procedimiento pues no era completamente, digamos, certero al momento de planificarse durante los años. Debido a esta falta de procedimiento de análisis de factibilidad y del siguiente punto de evaluación técnica y económica, resulta que algunas sucursales no han obtenido el punto de equilibrio. Unas tardaron alrededor de 25 años. Hasta el día de hoy apenas unas sucursales han logrado obtener el punto de equilibrio, otras hasta los 20, otras hasta los 15, pero aún así, sin embargo, desde el 2000 al 2025, que son precisamente los 25 años que menciono, entonces la sucursal no ha tenido un desarrollo completo. Y aunado a esto, menciono un tercer punto dentro de la problemática, donde nos mencionan los costos y gastos.
dichos costos y gastos se tenía un presupuesto y cotizaciones al respecto. Sin embargo, nunca se logró concretar este, el control de estos mismos. La empresa adquiría los gastos por alguna ineficiencia del proveedor o por falta de planeación, es decir, que se proyectaba que la sucursal pudiera atender 1000 socios más. Sin embargo, la estructura y el tamaño de la construcción daba oportunidad para no solo atender los 1000, sino hasta 2000 y duplicar ese número. Por lo que las sucursales que se fueron aperturando todavía tuvieron remodelaciones y remodelaciones costosas. Es debido a esto que se ha desarrollado el proyecto, como bien se menciona. Y como cito a Bailey del 2017, para efecto de evaluación económica y financiera, el horizonte o vida útil del proyecto más usado por los expertos es de 5 a 15 años, y la empresa no lo realizaba solamente la afectación de un periodo en un cierto ejercicio y hasta ahí se quedaba el análisis, ¿sí? Entonces es por eso, como lo comenta Cabero Jaime en el 2023, que es importante precisamente estimar cuántos costos van a ser efectuados durante el desarrollo de estos proyectos, ¿sí? Considerando cada gasto adicional, como lo es por la adquisición o el mantenimiento, que bien lo mencioné. Posteriormente tenemos lo que es el objetivo general. En el objetivo general, nosotros presentamos prácticamente qué es lo que se requiere para poder completar este proyecto, para saber cuál es nuestra meta, ¿verdad? Ahora sí, como tal lo dice, cuál es nuestro objetivo. Lo voy a leer para citar perfectamente a palabra. Es evaluar la factibilidad de las inversiones en activo fijo sobre construcciones mediante las proyecciones de los impactos financieros y generar un valor presente de la inversión para cuantificar el tiempo de recuperación de inversión y generar medidas adicionales que reduzcan hasta un mínimo el 10% de tiempo de retorno de inversión del bien durante los siguientes 4 meses. Durante el proyecto de residencias, nosotros tuvimos que analizar, interpretar, investigar las normas, disposiciones y otras leyes, como son las del ISR, que nos implican para lo que es el desarrollo de para saber cómo se afectaría en el área contable, qué gestiones tiene que ser el área de finanzas, qué medidas de seguridad y control tiene que aplicar el Departamento de Recursos Materiales para poder desarrollar este proyecto de manera eficiente y no incumplir ante una norma y estar expuestos a una sanción económica. Posteriormente, después de esto, se tiene que analizar los gastos y costos. Durante el desarrollo de este proyecto se solicitaron lo que son las cotizaciones y presupuestos, y sobre eso, además de las balanzas, se desarrollaron las proyecciones necesarias para medir qué tanto nos pegaría en estos dichos gastos y costos. Por último, para obtener un resultado, fue necesario generar un flujo de efectivo de 5 años para poder interpretar cómo estaría la condición de la empresa en esos 5 años. Cabe mencionar que la condición de la empresa es una, porque se evalúa de manera general, con sus 39 puntos de atención. Entonces, el proyecto se enfoca a qué pasaría si se ocupa remodelar o construir un edificio propio para una de las 39 de los 39 puntos de atención. En el caso actual, es sobre la sucursal con la ubicación de Tingambato, Michoacán. Entonces, se evalúa la condición de la sucursal en el tema de captación, colocación, inversiones que tiene esa sucursal asignada, cuánto genera de ingresos por interés, cuánto genera gastos por interés. Y sobre estos, pues hacer la proyección necesaria, afectar la inversión y ver de qué manera se comportarían los estados financieros. Entonces, esta sucursal tiene una meta de alrededor de 2 y 3%. Obviamente, esto va cambiando de acuerdo a las condiciones de la sucursal, condiciones de la región. Entonces, todo ese porcentaje va asignado
a lo que es a la dirección de dirección general, entre otras direcciones como la administración de riesgos con el director José Luis Lara, y aunado a esto también direcciones de riesgos, contraloría, auditoría, para que sepan sobre el proyecto, ¿verdad? Bueno, la dirección de operaciones es sumamente importante, ya que son los que van a lograr cumplir la meta. Entonces, ¿qué propuesta de solución se obtiene tras generar este objetivo? Pues una propuesta es tener la información necesaria para saber qué tanto impacto va a tener en nuestros estados financieros, cómo nos va a pegar, si va a ser viable o no. Al mismo tiempo que definir un tiempo de retorno de inversión, como les mencionaba anteriormente, el proyecto no podía considerar un tiempo de retorno de inversión, simplemente se inauguraba la sucursal y se trabajaba sobre ella, no midiendo algunos aspectos adicionales que se pudieran contemplar. Entonces, había sucursales que ya estaban operando, que estaban en renta, sin embargo, el impacto financiero era mayor debido a una renta tan cara y que la sucursal no cumplía con metas. Entonces, bajo eso, es que nos está impactando en los estados financieros y por lo tanto no logramos obtener un punto de equilibrio en estas sucursales. Posteriormente, vamos a presentar lo que es el fundamento teórico. En el fundamento teórico, vamos a ver lo que es el artículo 27, que es requisitos de la deducción. ¿Qué quiere decir esto? En este artículo mencionan por qué medio y qué importe es el que debemos pagar o realizar la liquidación de nuestros acreedores, como son los proveedores, pues para meramente poder hacer, fiscalizar ese importe y de alguna manera no pega a la empresa pues, de cierta manera. Entonces, el artículo 31, que es la deducción de inversiones, aquí se observa prácticamente cómo se utiliza, cómo se utilizan los recursos, cómo se podrá deducir. Sin embargo, la empresa no opta por este artículo. Es necesario mencionarlo, sin embargo, la empresa no lo realiza debido a que en el mismo artículo menciona que se podrá deducir el importe de las inversiones en bienes tangibles. De alguna manera no está obligatorio, no es un reglamento obligatorio, sin embargo, eh, da la posibilidad de optar con esta deducción. ¿De qué trata? Bueno, trata sobre deducir el impacto financiero en el transcurso de los periodos durante la elaboración de la inversión. Entonces, la empresa ha decidido mejor optar por generar el gasto directamente a resultados, precisamente para evitar tener un control adicional sobre cada deducción en cada uno de los proyectos que se tienen. En el artículo 34, que son las deducciones de bienes tangibles, aquí simplemente nos menciona un porcentaje, nos maneja porcentajes de depreciación. Posteriormente, en el artículo 149, ya es cuando nos menciona precisamente el porcentaje de la depreciación, cómo se calcula, hasta qué momento se deja de depreciar. Entonces, qué porcentajes hay para cada una de las inversiones. Por ejemplo, para un automóvil, el límite máximo es de 175,000 pesos. Sin embargo, para la inversión que se pretende realizar, pues es con el monto ilimitado. Sin embargo, sí tiene un porcentaje mínimo de depreciación, que es el 5%. En las normas de información financiera, en el rubro C6, también llamado inmuebles, mobiliario y equipo, aquí prácticamente nos menciona el tratamiento, cómo lo vamos a realizar, cómo vamos a presentarlo en los estados financieros. Entonces, de esta manera, nos menciona que tenemos que considerar cuestiones o aspectos como el componente, el precio de adquisición, el precio de compra, la vida útil que tiene que tener este bien. Obviamente está ligado a otras disposiciones en las que también nos mencionan precisamente que para este tipo de inversiones podemos depreciarlo a 20 años en el tema de construcciones y remodelaciones a un porcentaje del 5%.
Entonces, otro fundamento teórico que tenemos que considerar importantemente es la factibilidad y evaluación de proyectos. Este fundamento fue extraído desde nuestra materia número 29, donde nos trata sobre qué tipos de estudios se tienen que realizar para poder realizar ciertos proyectos. Entonces, precisamente menciona el estudio de mercado, que es el que les comento, que la empresa sí realizaba, sí realiza realmente. Sin embargo, deja de por de lado el estudio teórico, el estudio técnico financiero y al igual que económico social. Estos últimos están de manera incompletos. Los procedimientos no están claros. Entonces, hay un servidor aportó en las políticas y procedimientos del manual de tesorería precisamente para poder considerar y mejorar cada uno de los aspectos durante el desarrollo de los proyectos de inversiones en construcciones y remodelaciones, como bien se han mencionado. Finanzas corporativas, volumen 2. Esta es otra materia que hemos llevado en el transcurso de mi plan de estudios. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos manejan? Aquí nos manejan el flujo de efectivo, cómo se calcula la tasa interna de retorno y el valor actual neto. La empresa tiene un método para evaluar sus propias inversiones y obtener su propia tasa interna de retorno. Obviamente tuve que hacer adecuaciones y mezclar procedimientos pues para llevar a cabo el resultado que la empresa desea. Entonces, aquí citando a Armenteros en el 2014, precisamente nos menciona cómo es el riesgo, qué significa, o sea, la probabilidad de que ocurra algún evento desfavorable, que es lo que no se tenía planeado. Entonces, nos implica que el riesgo, eh, sobre todo en los flujos de efectivo, al momento de no ser considerado en algún aspecto, simplemente nos va a botar y nos va a montar diferencias durante el proyecto, lo que implicaría generar costos adicionales por la falta de prevención, ¿sí? Y de precaución sobre eso. Entonces, vamos a exponer la siguiente diapositiva. En la planeación y metodología, estas son las actividades que estuvimos realizando durante el desarrollo del proyecto. La primera, como bien lo dice, son identificación de normas y disposiciones de las leyes del ISR. Como bien lo mencioné, es parte del objetivo que se tenía que desarrollar. Era identificar cuáles son las cuales ya mencioné, con las disposiciones también de las mencioné, y leyes de ya mencioné anteriormente. La interpretación del marco normativo. En esta interpretación, no es solamente identificar en el aspecto de las normas que regulan a la institución como una sociedad de ahorro y préstamo, sino inclusive interpretar y analizar las políticas internas que la empresa tiene, quién autoriza, bajo qué monto, cuándo se debe de autorizar, cómo se debe de comportar y quién va a darle seguimiento a dichos proyectos. En las cotizaciones, fue una tarea que me di de analizar tres cotizaciones de la empresa, de las cuales una fue aprobada, obviamente fue la que tenía menor costo y que tenía mayor desempeño y aún mayor la calificación que tenía esta empresa constructora. Posteriormente siguen los elementos de inversión. En los elementos de inversión es necesario considerar qué aspectos se deben de planear, se deben de agregar para dicha elaboración. Por ejemplo, determinar los porcentajes en el crecimiento de la sucursal, también definir, por ejemplo, qué condiciones, qué tamaño de la sucursal realmente debe de tener. Entonces, qué plazos son los que se espera obtener no solamente rendimiento, sino que la construcción haya finalizado. Y sobre todo, qué alcance va a tener, ¿sí? Si se planea tener una sucursal que pueda atender a más de 2,000 socios por mes, es necesario considerar el tamaño, el tipo de piso que va a obtener, si es de uno, de dos pisos, de tres pisos. Es necesario considerar cada aspecto
sobre la proyección que se pretende de esta sucursal. En la proyección financiera fue otra actividad que se realizó. Se proyectaron las balances generales, además de los estados de resultados. Entonces, sobre estos fue que obtenimos tanto costos de oportunidad como al mismo tiempo algún costo financiero o inclusive podemos obtener los flujos de efectivo que nos van a permitir obtener la tasa interna de retorno. Luego sigue cuantificar la información. Para esta parte, simplemente trata sobre calcular el resultado de cada uno de estos. Considerar que las fórmulas y el planteamiento de esta herramienta nos permita solamente modificar un valor y con ese valor todo el cálculo se movería de tal manera de que tendríamos una información rápida y precisa con respecto al resultado. La evaluación del financiamiento y la inversión. La empresa no requiere un préstamo bancario, que es un financiamiento que se puede obtener. Sin embargo, sí hay fuentes internas que se pueden obtener, como por ejemplo la captación, fondos de reserva o inclusive dejar de invertir y de obtener rendimiento por interés, por ingreso de intereses, con el fin de cubrir el proyecto en su totalidad. Entonces, vamos a presentar lo que son los resultados. Esta es una tabla de los costos que nos implica realizar el proyecto. Aquí se menciona cada uno de los conceptos, qué importe nos va a costar y el monto total del proyecto, incluyendo su IVA. Posteriormente, se calculó lo que es la depreciación. Se calculó que por año se estaría depreciando 535.485.64. Obviamente, cada mes se estaría depreciando 44.623.80. Entonces, el cálculo de este puede variar debido a las décimas que se estuvieron calculando. Luego sigue la estructura de la sucursal. La estructura de la sucursal, que son los datos del 2021, 22 y 23. Entonces, aquí vamos a ver el activo total, el pasivo y capital. Todo esto está formulado. En base a una balanza, extraemos las cuentas contables principales que se ocupan para el cálculo de y se proyecta en una hoja de Excel, la cual nos da el resultado de inmediato. Posteriormente, de igual manera, los estados de resultados también calculados en base a las balanzas extraídas. Y luego siguen las fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento fue un saldo que obtuvimos de los 10,000 y fracción de millones de pesos que se iban a invertir. Vamos a considerar cada fuente de fondeo como es el fondeo propio. El fondeo propio se trata sobre el fondo de reserva. En el fondo de reserva son recursos que se pasan en base al estado de resultados. Los resultados o la utilidad generada en el ejercicio, de esa utilidad el 60% se pasa a este fondo. Este fondo no le paga ningún interés a los socios como son las cuentas de captación. En las cuentas de captación tenemos a los socios y tenemos sus cuentas de ahorro y a la vista, ahorros programados, inclusive inversiones, las cuales la empresa sí le paga alrededor del 54% del CETE hasta el 102, 107% del CETE. Ahora, la captación, el resultado que obtenemos del 3.91, ¿cómo sacamos este resultado? Este resultado se trata de una tasa pasiva. ¿Qué quiere decir? Calculamos el ingreso por interés entre lo que es la captación generada y nos da un resultado del 3.91. Esto implica que la empresa obtiene el recurso del socio, el cual invierte a un valor aproximado del CETE o de la tasa del 11% en el caso muy bajo, que es la tasa objetivo de Banxico de hoy en día. Entonces, del 11% aproximadamente, menos el 6,50, 5,40 aproximadamente el porcentaje que le paga al socio, entonces nos queda un restante del 3.91. Esto obviamente descontando algunos datos como lo es la inflación o es el cálculo para otros préstamos. Luego sigue precisamente el préstamo.
El préstamo bancario es un recurso que obtenemos por medio de FIRA. FIRA nos presta recurso a tasa TIE de 28 días más 0.5 bases. Entonces, ese es el cálculo realizado. Los intereses de sucursales. ¿Qué se trata? Se trata de que las sucursales, este, depende de cuál sucursal sea captadora y cuál sea colocadora. Esta sucursal de Tingambato en específico tiene ambas cualidades. Capta recursos y estos coloquios los puede colocar. Al momento de que los coloque, obviamente obtendrá una tasa de interés del 18% y cuando capte ese recurso, está ganando el 11% en inversiones en valores y menos obviamente lo que se le paga al socio por tema de ahorros y planes fijos, etcétera. Luego siguen las inversiones en repuestos, como lo mencioné, el 11% es la tasa objetivo que tiene Banxico y es una inversión que tenemos de manera diaria a través de una institución bancaria. Entonces todo el recurso de la empresa se invierte a esta tasa fija. Entonces, aquí como podemos ver, la tasa pasiva era una del 7.04, ¿sí? Menos los intereses de sucursales, que es lo que se obtiene, nos da una tasa alrededor del 3.91. La T28 se menciona a continuación, el valor del Z igual, pero ¿qué significan estos costos y que tenemos aquí? El costo financiero es prácticamente lo que nos implicaría solicitarle un crédito a FIRA, que nos costaría alrededor de 1.209.000. Pero ¿qué pasa si este recurso lo tuviéramos invertido en sucursales o en inversiones en reportos o en inversiones en valores de manera general? Pues obtendremos una ganancia de 1.178.000. En el caso más bajo, que es en la captación, tendríamos un costo de oportunidad de 418.000 pesos. Esto tenemos que obviamente calcularlo a los 5 años, que es el tiempo estimado con el que tenemos que proyectar nuestros mismos estados financieros. Posteriormente aquí está el balance general proyectado, que consiste en cómo se comportaría cada uno de los rubros, en especial en el activo, pasivo y capital. Entonces, y abajo tenemos la validación de que el cálculo fue realizado de manera exitosa. Es decir, que la herramienta, en base a los porcentajes de crecimiento que se establezcan, sí se calculan de manera correcta. Entonces, luego siguen los estados de resultados proyectados. En los estados de resultados proyectados, tenemos lo que es el ingreso por interés y el gasto por interés. Obviamente, en base al balance general proyectado, se calcula la tasa con la que se obtendría o se esperaría tener ingresos de cada una de estas cuentas. Obviamente, la estimación debería de estar creciendo a manera de tener precaución y sobre todo vigilancia sobre este dato, ya que aunque nosotros proyectemos que el porcentaje de la estimación vaya creciendo, obviamente es un estimado máximo que nosotros o en la empresa se desea obtener, ¿sí? No desean obtener que la estimación vaya bajando y que realmente en la realidad vaya subiendo. Prefieren tener un escenario más optimista en el que tenían una meta de no lo superar en la estimación a 5 años, 944.900.26 pesos. Entonces, esta es la utilidad generada en cada uno de los ejercicios proyectados. Es importante considerar para el flujo de efectivo, el cual lo tenemos aquí. Tenemos diferentes tasas de retorno en base a los porcentajes por los fondos de recursos que queremos obtener. Por ejemplo, en el caso de recursos propios, que es a través de la cuenta de captación, obtendríamos una tasa interna de retorno del 2.76%. Sin embargo, tenemos otros métodos como es el de las cuentas por cobrar. Aquí es donde entra la parte en la que la sucursal de Tingambato, como presta bastante recurso a otras sucursales, las otras sucursales le retornan un pago del valor del CETE. Entonces, si
Al momento de prestarle ese dinero a las sucursales, la empresa dejaría de ganar precisamente 1,242 mil pesos y tenía una tasa interna de retorno negativa debido a que el costo de oportunidad es mayor que a lo que realmente se espera obtener. De esta manera es como la empresa lo decía calcular. Luego sigue el fondo de inversiones. Obviamente al incrementar 5 puntos base, lo que es en el cálculo de las inversiones en valores, no tenemos del mismo resultado negativo. Ahora, el fondeo por medio del capital, que es el fondeo de reserva que se mencionaba anteriormente. En este tenemos una tasa de interna de retorno mayor del 6,78%. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Debido a que las cuentas de recursos de captación es una tasa reducida por el hecho de que se le paga una tasa de interés al socio, entonces obviamente nos disminuye el margen. Entonces, en el fondo del capital, la tasa interna de retorno aumenta, por lo que es recomendable mejor utilizar el recurso del fondo de reserva. Precisamente son estrategias que el director general ha implementado para en lugar, una cooperativa, para empezar, una cooperativa tiene la obligación de canalizar el 10% como mínimo de los resultados de la utilidad, generarlos a fondo de reserva. Sin embargo, la empresa ha optado por obtener hasta un 60%, agregar un 60%, perdón, mejor dicho. Entonces, de esta manera es que la empresa inclusive ha soportado tempestades los años de COVID, en la que muchas financieras estuvieron decayendo. La cooperativa se mantuvo fuerte, se mantuvo solvente. De esa manera es también porque se ha logrado tener dicho crecimiento. Sin embargo, no estos cálculos no eran realizados. Entonces, era una parte que se estaba descuidando bastante. Afortunadamente, unas sucursales han superado el porcentaje de crecimiento que se esperaba, otras no lo han alcanzado y en su mayoría así lo es. Estos cálculos le permitirán a la empresa tener un respaldo para poderla presentar a lo que es la asamblea, que es donde se autoriza. Posteriormente, precisamente, en esta parte de autorización se ven los beneficios sociales. ¿Qué beneficios sociales tenemos? Bueno, en la organización tenemos el control en el proceso. Todo lo que se llevó a cabo es parte de mejorar la eficiencia de estas organizaciones. Luego, continuamos con la autorización de la información. Esta autorización, debido al monto, debido a los plazos, se autorizan por medio de las asambleas. Entonces, las asambleas cuestionaban y observaban que había falta de cálculo de información proyectada. Precisamente para cumplir con esta observación, subsanar esta observación, mejor dicho, fue necesario implementar y fue un beneficio que la empresa ya no va a carecer. Esta empresa ya podrá tener una autorización con ciertos fundamentos, con ciertos cálculos, todo justificado, ¿sí? Entonces, la responsabilidad de poder tomar una decisión de manera coherente y prudente hará el tercer beneficio, que es el crecimiento moderado y eficiente. Precisamente a esto nos referimos. Si la empresa toma una decisión certera en base con información completa y concisa, inclusive de manera muy detallada, etcétera, podrá tener un crecimiento moderado y aunque tuviera un volumen de crecimiento de igual manera, ya estaría dentro de todo el procedimiento donde nos indica que la empresa tiene una información que respalda el por qué se está aperturando tanta sucursal, ¿sí? Obviamente sin descuidar ninguno de los aspectos anteriores ya mencionados. ¿Qué beneficios obtenemos en los trabajadores? Bueno, las habilidades y herramientas. Dentro de las habilidades, pues obviamente tenemos lo que es el conocimiento para poder interpretar los estados financieros. Tenemos también lo que es la interpretación de cómo se mueven las cuentas, cómo opera la cuenta de captación, cómo opera las cuentas por cobrar, que son cuestiones muy importantes para poder considerar si una sucursal es captadora o es colocadora o simplemente tiene carencias en ambos rubros.
Luego siguen lo que son las herramientas. En las herramientas tenemos una facilidad en la que nada más importamos las balanzas de la sucursal durante los ejercicios o periodos realizados y los cálculos se van a mover automáticamente, ¿sí? Lo único que hay que mover, además de las balanzas, es el importe de la inversión, el monto original de inversión, y luego posteriormente vamos a considerar los porcentajes de crecimiento. El proyecto se esperaba, la sucursal tenía un promedio de crecimiento, como se mencionó, del 2 al 3%. Con la inversión realizada se espera que incremente un 2% adicional. Entonces, quiere decir que las proyecciones se basan al 5% realmente de crecimiento de esta misma. En algunos rubros, como es la captación, como es en la colocación, como es en otras cuentas por cobrar, etc. Luego sigue la experiencia y control. Precisamente esto nos permite haber adquirido y controlar cada costo, cada gasto sobre respecto a este. ¿Sí? También considerar qué experiencia nos llevamos de esto, cómo mejoramos, qué aprendimos, cómo lo podemos implementar en otra empresa, cómo podremos identificar las deficiencias que tiene una empresa precisamente para poder hacer este tipo de análisis y mejorar las condiciones de la misma. Posteriormente, tenemos las conclusiones y reflexiones. Quise hacerlo de manera en orden alfabético. A, B, C, D, E, F, que son palabras que en mi opinión me permiten conocer qué tanto aprendí, cómo llevé a cabo el proyecto, qué aspectos deben de considerarse. Por ejemplo, el analítico. Hay que considerar precisamente lo que se mencionó, el comportamiento de las cuentas contables, el comportamiento de los estados financieros, el comportamiento de la empresa, el comportamiento de cada uno de los rubros en esta empresa, ya que es una institución financiera. Bueno, la segunda, precisamente lo bueno, es hacer algo bien, ¿sí? El hecho de que yo tenga el mejor análisis, si no está fundamentado con bases coherentes, si yo en lugar de poner un porcentaje de crecimiento del 5% pongo un 10 que pueda ser exagerado para la empresa, me podrá mostrar un margen de utilidad bastante amplio, bastante productivo. Sin embargo, la realidad es que no va a llegar probablemente ni al 6% ni al 5%, ya que es un estimado. Entonces es necesario hacer algo bien, algo prudente con suficiente control. Consistente. A pesar de que el resultado me parezca como efectivo, sea coherente con respecto a al proyecto que se desea, es necesario seguir cuestionando qué me falta del proyecto. Esta herramienta es la versión número 1 que la empresa utilizará para poder hacer sus análisis. Vendrán versiones posteriores, ya que es proyección de la empresa hacer versiones posteriores y más complejas, pero la base, la herramienta que hoy se desarrolló, es la base que le dará el futuro de planeación y estrategia a la empresa. Los datos. Precisamente hemos hablado de coherencia, de información clara y transparente. Si algún dato no es real o está exagerado de manera negativa o positiva, nos va a marcar errores sumamente graves en el momento de planearse. En la experiencia, como bien se mencionó, se logró obtener el proyecto y la aprobación del director general, además de otros aspectos, ¿verdad? Entonces, esta experiencia sí, dejamos que decir, debido a todo el panorama amplio que he obtenido a través del desarrollo de este. Muchas cuestiones que no tenía contempladas aprender, entonces las adquirí y obviamente me dio mucho que pensar qué otros proyectos hay que realizar que relacionen este tipo de análisis, que utilicen o que puedan necesitar este tipo de proyecciones. Posteriormente está la facilidad. Un proyecto trata de marcar un buen resultado o de simplemente aumentar la eficiencia en dichos trabajos y proyectos. Para esto es importante considerar que en cada proyecto, en cada desarrollo, se tiene que hacer con la intención de facilitar el trabajo, ¿sí? De que los datos
la información, el análisis, todo salga de manera rápida y prudente y coherente y posteriormente ya nada más sea la toma de decisión la que pueda tener más tiempo de holgura para precisamente no tener un margen de error. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a esto, pues aquí están unas referencias que hemos estado citando durante el largo del proyecto. Aunado a esto, pues agradezco mucho su atención. Muchas gracias por darme la oportunidad. Me presento nuevamente. Soy Gerardo Salas León, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y actualmente soy coordinador del área de finanzas. Muchas gracias.